La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución. Vox es un grupo parlamentario en España. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se dejó apantallar por el partido Vox de España y los paró en seco. No permitió que le faltaran al respeto a México y a sus culturas. La presidenta Claudia Sheinbaum les dijo desde Palacio Nacional: les vamos a mandar la grandeza cultural de México para taparles la boca. Y también destacó que la reforma judicial ya está en la Constitución y Norma Piña no puede parar este proceso constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Creo que es importante que se vea. Fíjense, ayer un representante de Vox, ¿sí sabe? Vox es un grupo parlamentario en España. Dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto, y mucho menos por hacer las cosas bien frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Imagínense. Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó incluso así aquí en México. O esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. No, hubo matanzas, tan solo la del Templo Mayor. Aquí justo estamos en este lugar en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, la de Cholula. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas, y de otras culturas, naciones que vivían en nuestro territorio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Bueno, ayer hubo quien, cambiando un poquito, se molestó de la disculpa pública. Es más, enaltecieron a Díaz Ordaz. Ya, bueno, el colmo de los colmos. Lo de ayer fue muy importante. Por supuesto, tiene que seguir las investigaciones judiciales y todo lo que quiera presentar las víctimas. Pero el Estado debe pedir perdón
por atrocidades que cometió el Estado mexicano. Y eso enaltece de nuevo a los pueblos, a las naciones. Para los jóvenes, las jóvenes, hace 56 años jóvenes como ustedes se manifestaban en las calles para que no hubiera represión. ¿Y cómo le contestó el gobierno de entonces? Con balas. Eso es lo que no puede volver a ocurrir. Entonces, por eso vamos a seguir insistiendo en ello. Y hay quien dice también muy preocupado, de que, es que Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador, no pinta su raya. Pues si somos del mismo movimiento, si lo que dijimos es que lo que queríamos es que continuara la Cuarta Transformación y así decidió el pueblo de México. Y claro, lo que presentamos hoy, pues no se había presentado antes. Como mujer, pues vamos a atender a defender a las mujeres y a garantizar sus derechos. Como científica, pues vamos a impulsar el desarrollo tecnológico. Pero vamos a seguir con los programas de bienestar y va a haber más programas de bienestar y vamos a seguir aumentando el salario mínimo y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México. Entonces, ahora sí que ¿quién se sorprende? La verdad. La segunda pregunta es sobre qué opinión le merece las declaraciones del presidente del Senado, de la mesa directiva, el senador Fernández Noroña, en donde el día de ayer denuncia que el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, no está permitiendo el acceso a la información que tienen dentro de la Suprema Corte para poder realizar la convocatoria en los términos de la elección de magistrados, ministros y jueces, esta negativa del Poder Judicial a entregar información a otro poder. Y finalmente, el tema de las 40 horas laborales. Usted hace un par de días mencionó aquí, en el corazón del país, en el Zócalo capitalino, que eventualmente se iba a dar la posibilidad de evaluar el tema de las 40 horas laborales. Sin embargo, el día de ayer, el diputado Pedro Vázquez mencionó ante medios de comunicación que de realizar las 40 horas laborales esto podría causar un tema de inflación en la economía mexicana. Y esto en redes sociales pues ha meritado comentarios del estilo que es como una especie de excusa, argumento en torno al asunto de lo que se decía en los gobiernos pasados con el salario mínimo y demás. Entonces preguntarle cuál es su visión en torno a este asunto de las 40 horas, si es transitable, si es tangible a lo largo de este sexenio. Gracias, presidenta. Sobre el tema de la Suprema Corte, no tengo la información de exactamente a qué se refería el senador Gerardo Fernández Noroña, de pues que se provea toda la información que pues tiene que hacerse. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución. Y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno, tiene que emitir una convocatoria el Senado de la República. A partir de esa convocatoria, la convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios, de cartas de recomendación, de un ensayo que tienen que escribirse de por qué se quiere acceder a un espacio, sea juez, sea ministro, sea magistrado, y los requisitos que tienen que cumplir. Entonces se abre una convocatoria única y después se estableció que hubiera comités del Ejecutivo, de la Corte, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Estos comités, pues lo que van a revisar es
que se cumpla con los requisitos de todos aquellos que participan y hacer una primera selección transparente. Una vez que son seleccionados, pasan a una tómbola, en donde si fueron seleccionados 6 y son 3 los lugares, pues se define a partir de ahí en donde se participan. Eso ya está en la Constitución. Entonces se emite la convocatoria y viene todo este procedimiento. Y después se va a elegir de acuerdo con las regiones, ¿cómo se llaman? De acuerdo con, no son circunscripciones, es electoral, con los circuitos que son por estado, es la mitad primero y la otra mitad se elige en el 27. Y todos los ministros de la Suprema Corte van a ser designados por el pueblo a través del proceso de elección en el 2025, en una forma paritaria. 9, de 11 pasan a 9. Y también el Consejo Judicial, el tribunal, que va a sancionar a jueces con reglas claras, que también se ha estado diciendo, o durante todo el proceso, que va a ser autoritarismo, que se va a correr a los jueces por cualquier cosa. Pues por supuesto que no. Tiene que haber reglas, todo tiene que ser razonable, no se trata de imponer nada. Entonces, esto va a ocurrir, eso ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, pues no tiene su sustento. El pueblo de México decidió y eso va a ocurrir y se va a hacer bien. Eso es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo, hacer lo que se haga bien y que sean jueces, magistrados y ministros o ministras los mejores que participen en este proceso. Lo de las 40 horas, yo lo dije muy claro, el aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza. Y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos pues decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras, y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría, y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación, y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año y así cada año alrededor del 12%. Y eso pues lo estaríamos trabajando, consensando para que pueda ser una realidad. Y el tema de las 40 horas igual, que nos sentemos en una mesa para que que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomado en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino.